Anunciamos al inicio del programa, este día tenemos que informar a través del coronavirus, a través de Venga de Alegría, y por eso nos acompañan grandes médicos. Está con la doctora Virginia Rojas, urgencióloga, bienvenida. Gracias, muchas Carlos Valderrábano, neumólogo, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por invitarme. También está el doctor Luis Fernando García, él es internista, y también aquí a mi lado está el doctor Federico Javier Ortiz Ibarra. Bienvenido, infectólogo. Ya lo habíamos platicado este tema cuando inició la crisis, Laura. Así es, estábamos hablando de que el coronavirus comenzó en China, ya está considerado una pandemia porque ya está en muchas partes del mundo. Efectivamente. Y en México el tema de conversación entre los vecinos, entre los amigos, es el miedo. Tenemos mucho miedo, que son 5 casos en México, pero que estos empiecen a aumentar. Ustedes son nuestra tranquilidad porque con sus términos, con todos sus conocimientos nos pueden informar. Doctor, Sí. hablemos de esta pandemia. ¿Hay que tener miedo o no hay que tener miedo? Yo creo que lo dije la vez pasada, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Ya es una pandemia, hay 66 países que se encuentran en este momento, al menos un caso documentado, confirmado de infección. Ya México tiene 5 casos, hace un mes aproximadamente hablábamos que iba a llegar, y tenemos que tomar y seguir tomando la experiencia adquirida a través del equivalente que fue en su momento hace 10 años, la pandemia de influenza. ¿Por qué? Esta gran contención que hizo China, o sea, esa gran contención, porque hay que recordar que más del 80% de los casos, o sea, de los 80,000, más de 73,000 están en China. ¿Sí? Esta gran contención nos permitió prepararnos, nos permitió a todos los países del mundo esperar la pandemia, sacarla de este concepto de emergencia, ¿sí? Porque este es un punto muy, muy importante cuando hablamos de una emergencia epidemiológica, que es algo inusual, que es algo espontáneo, que se sale del canal endémico y que además requiere de una gran colaboración internacional para contenerla. Esta contención nos dio la oportunidad de estar preparados. Creo que el país está preparado, existen buenos protocolos de atención, de detección, de diagnóstico. Lo que no sé, y eso es muy importante, si la gente se toca todavía en la cabeza el chip de la preparación que tuvimos hace 10 años. O sea, Se nos olvida. se nos olvida, pero el tener este tipo de mesas, el recordar los conceptos tradicionales que la gente dice, son muy fáciles, son muy sencillos, es lavarse las manos. Sí, hay que lavarse las manos varias veces al día. La pregunta es, ¿y lo estamos haciendo? Sí. Doctor, hay que irnos al ABC. Doctora, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus tal cual? Son como de un catarro común, pueden ser, de hecho decían que el 90% de las personas tiene fiebre, el 70% tiene tos seca, tiene también escurrimiento nasal, son síntomas muy parecidos a un catarro común. Entonces esos son como los síntomas que tenemos que estar pendientes en personas que han estado expuestas a casos sospechosos o que recientemente han tenido un viaje. Pero si tenemos de pronto entonces estos síntomas que son bastante comunes, que tenemos que irnos a hacer la prueba. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque dado que los síntomas son muy similares a la de la mayor parte de los virus respiratorios, ¿vale? Coronavirus no tiene una característica clínica diferente que podemos decir, a partir de este síntoma decimos que es coronavirus. Por ejemplo, influenza sí tiene una característica que dices, la fiebre elevada me hace pensar en coronavirus, puede empezar como un simple catarro. El antecedente más importante es el haber tenido contacto, haber tenido un viaje reciente a las zonas endémicas, o saber que alguno de mis contactos en los últimos 14 días, ¿vale?, haya tenido un viaje reciente a una zona donde se hayan presentado casos. Ahora, doctor, han comentado a través de los programas informativos que se contagian, pero no hay síntomas. Después de los 9 días comienzan esos síntomas, entonces no sabes si pudiste contagiar a alguien o no. Fíjate que todos los virus respiratorios y prácticamente la mayor parte de las infecciones tienen ciertos periodos. Un periodo donde llega el bicho, se empieza a reproducir y posteriormente vienen los síntomas. Dado que el coronavirus, el COVID-19, es un virus nuevo que no se había identificado previamente en seres humanos o en animales, no se conoce bien el comportamiento. El comportamiento que se está utilizando actualmente es, ok, los casos que ya se han ido reportando y que constantemente se reportan, por eso es tan importante darle seguimiento a los informes oficiales, y los antecedentes de los virus que se parecen, los familiares como el SARS y el MERS, que son virus que son familia, por así decirlo, son primos del coronavirus, se parecen, tienen comportamientos similares. Entonces a partir de eso tomamos información y podemos definir que se ha encontrado que más o menos entre los 2 y 5 días es ese periodo de incubación y posteriormente empiezan los síntomas. Más no significa que estrictamente tiene que ser así. No sé si me voy a entender con eso. Otra de las cosas que hemos escuchado es que no sobrevive el virus
a una situación de calor. ¿Nos puede explicar eso, doctor? Sí, bueno, al ser un virus nuevo, realmente desconocemos el comportamiento que vaya a poder tener en las siguientes estaciones o con los cambios climáticos. Hay que recordar que es un virus que prácticamente nace en diciembre, apenas del año pasado. Y como todos los virus, nos vamos a ir llenando de experiencia en cuanto a cuál es el grado de transmisión, las vías de transmisión, qué lo puede disminuir, qué lo puede aumentar, etcétera. Lo que es muy importante, más que pensar en si el clima va a favorecer o no la transmisión del virus, van a ser las medidas de prevención que todos debemos de utilizar. Creo que no es para alarmarse, creo que debemos de seguir siempre las conductas que nos van dictando las autoridades sanitarias, en donde lo más importante que podemos hacer cada uno de nosotros es la prevención, como es el lavado de manos, ya mencionaba el doctor, ¿no? Etcétera, y estar libre de sintomatología, pues no nos debe de llevar a medidas extremas de prevención ni de miedo, ¿no? Ahora, la vida continúa, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir al transporte público. ¿Cuáles son esas medidas? Hablemoslo como A, B, C, con peras y manzanas vamos a explicarlo, porque de repente los cubrebocas ya no existen, ya se acabaron, hay personas que tratan de traer unas chamarras, vemos los casos en China que están cubiertos de pies a cabeza. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, hay que tomar en cuenta que este virus, tomando en cuenta la forma en la que se contagian la mayor parte de los virus respiratorios y en específico este COVID-19, muy similarmente al virus influenza, se contagia a través de pequeñas gotitas que pueden permanecer en superficie al momento de que yo toso o estornudo, o si yo le toso o estornudo a alguna persona. A partir de eso es que nacen las recomendaciones. La recomendación principal, la más fuerte, la que ha salvado más vidas en el mundo, no solamente en COVID, en infecciones respiratorias, sino en otro tipo de infecciones dentro del hospital, es el lavado de manos constante. ¿Por qué? Porque de esta manera yo estoy evitando, mi mayor contacto con el medio, por así decirlo, siempre van a ser mis manos. El yo tener mis manos limpias, mis manos seguras, va a haber menor posibilidad de que yo tenga algún tipo de contagio. El gel antibacterial con base en gel, de por lo menos 60% de base en gel es el mínimo requerido. Pero aquí yo tengo una duda. Si es un virus, ¿funciona el antibacterial? Sí, el concepto antibacterial, que sería una bacteria, nada más es un concepto coloquial. Okay. Sí, este es un gel básicamente alcoholizado, con alcohol al 60% arriba, y que lo que va a hacer es inhibir el desarrollo de cualquier agente microbiológico, principalmente virus y bacterias. Y aquí es un punto muy importante, y lo tocaba Laura hace rato, ¿no? La temperatura. Sí y no, yo decía. Una declaración desafortunada de decir que arriba de 26 grados el virus no iba a sobrevivir. Esto es falso. Nosotros tenemos entre 36.5 y 37 grados y el virus sobrevive perfectamente bien. ¿Qué hace el cuerpo humano para atenderse? Produce fiebre. Libera interleucina 1, libera interferón para que tú tengas fiebre y trates de inhibir el desarrollo de la bacteria. Por esa lógica es que los lugares que tengan arriba de 38, 39 van a tener dos factores a favor. Uno de ellos son la ausencia de capas de ozono, aquí se va a encontrar, que va a permitir más rayos ultravioleta. El virus se transmite más bien por secreciones, por gotas. Nosotros aquí, al estar hablando, estamos dejando gotas y estamos tocándolo. Por eso nos lavamos, para quitárnoslos. Y el lavado de manos tiene que ser, dan una recomendación de 20 segundos, porque Sí, de repente mínimo. estás Al en menos. la casa y ya me lavé las manos. No es así. El lavado de manos, que en un instante vamos a platicarles, ustedes tenemos un caso aquí de cómo nos tenemos que lavar las manos correctamente en Venga la Alegría, pero es más de 20 segundos. Claro, son más de Sí, 20 al segundos. menos. Son 20 segundos por zona que estás lavando. Hay que recordar que son varias zonas de la mano, no solamente son las palmas, sino el dorso de las manos, entre los dedos es importante y en las uñas. Por eso es que el tiempo mínimo sugerido son 20 segundos, pero idealmente son 20 segundos por cada zona que yo estoy lavando. ¿Vale? ¿El cubrebocas funciona o no funciona? Hay escasez de cubrebocas en México. Yo creo que aquí es importante, dentro de las medidas de prevención, hacer la diferencia entre tengo o no tengo síntomas. O sea, si yo no tengo síntomas, no es indispensable, necesario utilizar el cubrebocas. El lavado de manos va a ser necesario. Si toso, pues ya sabemos que nos tenemos que cubrir con el ángulo interno del codo, etcétera. Aquí la gran prevención va a venir si comienzo con síntomas. Algo muy importante, ya decía el doctor, todas las infecciones de vías respiratorias superiores de tipo viral van a comenzar igual. Podemos tener fiebre, podemos tener tos, dolores musculares y fatiga, que van a ser las características de este virus nuevo. Sin embargo, si yo comienzo con estos síntomas, en este momento
en este momento en México va a ser poco probable que pueda ser un coronavirus. Ahorita seguimos atendiendo pacientes desde los últimos 4 meses con todo tipo de infecciones de vías respiratorias superiores que puede o no ser influenza, ¿no? Lo cual hoy día ya no nos espanta porque sabemos reconocerlo, atenderlo, tratarlo, etcétera. Y creo que, bueno, lo mismo podrá llegar a suceder con este nuevo virus. Pero si yo comienzo con síntomas de infección de vías respiratorias superiores en este momento, entonces sí aplica el que yo utilice un cubrebocas, ¿verdad?, para disminuir la transmisión. Y no solamente porque se tratara de este nuevo virus, sino de cualquier otro virus. Yo creo que las medidas preventivas deben ser universales. Todos hemos leído y todos escuchamos información. Doctora, escuché esto, díganos si es verdad o no. Que según la medicina tradicional japonesa, decía que ante esta emergencia deberíamos estar bebiendo agua cada 15 minutos, porque el virus lo mandamos al estómago y se muere con el ácido. ¿Ese tipo de cosas es real? Pues la realidad es que ahorita todo lo que marca la Secretaría de Salud, ninguna de esas recomendaciones como tal es estar bebiendo agua, ni se ha comentado nada acerca Pero de hay que hidratarse. de eso. Hay que hidratarse, hay que seguir tomando vitamina C, que son cosas que normalmente nosotros hacemos también en temporadas de cualquier gripa. Sin embargo, como recomendación así oficial todavía no está, todavía está mucho en investigación, igual que las vacunas, igual que el tratamiento, todavía como tal no hay algo ya oficial. Hay que tomar en cuenta que el factor principal, y debemos de meterlo mucho en nuestras cabezas, que la mayor parte de los virus son autolimitantes. No vamos a poder hacer nada, sino nada más medidas generales. Entonces, y esperar a que nuestro mismo cuerpo empiece a trabajar contra el virus. La mejor forma de combatir, y creo que es algo que debemos de tenerlo todos como mexicanos, es hacer equipo. El hecho de que yo no esté enfermo o que yo no tenga contacto con una persona que tiene antecedente de viaje o que haya estado enferma, no significa que por eso yo no tengo que lavarme las manos, yo no tengo que utilizar un cubrebocas si me siento con un poquito de gripa. No significa que, no, pues como yo no estoy enfermo, yo sí puedo ir a lugares muy concurridos. No, si entre todos trabajamos, llevamos los lineamientos de prevención al pie de la letra, verdaderamente podríamos casi garantizar que esa afección del coronavirus va a ser muchísimo menor en nuestro país que en otros lugares, pero esto depende de todos nosotros. Ahora, doctora, el caso que se presentó aquí en México, hablábamos de un hombre que tenía a su esposa, sus hijos, ese hombre trabajaba en un restaurante. El haber estado en un restaurante expuesto con muchas personas, ¿pudieron esas personas infectarse o no? Mira, perdón, yo creo que el punto más importante, y regresando al concepto del cubrebocas, el cubrebocas debe ser para la persona que está enferma. ¿Por qué? Porque se transmite por gotas. Yo lo mencionaba la vez pasada, la gota no va más allá de medio metro y 1 metro. Por lo tanto, la gota va a caer por simple gravedad. ¿Qué es lo que pasa? O sea, todo el mundo dice, y me pongo mi cubrebocas, estoy protegido. No, la gota seguramente cayó, pero cayó aquí. Yo la agarro, la toco, no me lavo las manos y me llevo la mano a la cara, me toco los ojos, me toco la nariz o le doy la mano a otra persona. Ese es el mecanismo número 1 de transmisión. No es aéreo como el caso de varicela. Es más, la gran mayoría de los virus se transmiten así, no se transmiten por la vía aérea. Entonces, es muy importante que entendamos este concepto y el por qué cada una de las maniobras. O sea, ¿por qué estornudo sobre esto y no sobre pañuelos, como por ahí salió malamente en algún consejo? Porque si yo estoy en un pañuelo Kleenex, seguramente se va a mojar y al mojarse se va a quedar aquí. Si yo tengo un cubrebocas todo el día, lo voy a tener mojado y voy a estarlo agarrando y voy a estarme contaminando. Entonces, el cubrebocas es para la persona que esté enferma, independientemente de que sea coronavirus o sea cualquier otro virus respiratorio, ¿sí? Y no tenemos que entrar en este pánico, es que si no traigo mi cubrebocas... Ahora, qué bueno que vuelva a decir la palabra pánico. Si en este momento en nuestro país no es una situación de emergencia, ¿qué tendría que suceder para que esto fuera una emergencia en México? ¿En qué momento se declara eso? Es muy importante porque, a final de cuentas, en otros países ya se presentaron casos, ya sabemos más o menos cómo es el comportamiento epidemiológico en diferentes países y a partir de eso, se hacen ciertos estudios y se tiene un pronóstico para esta enfermedad en cada país. Si los casos empiezan a salirse de ese pronóstico, si los casos empiezan o tenemos un comportamiento muchísimo más grave que el que tienen en otros lugares, o el número de casos exponencialmente se multiplica, a pesar de nuestras medidas de prevención, ahí valdría la pena que empezáramos a tomar en cuenta de que es una posible, se nos está saliendo de control este virus, ¿sale? Es muy poco probable que suceda eso, dado que lo que les comentábamos hace ratito, la experiencia que tenemos con influenza, la forma en que trabaja todo el sector salud y la forma en la que estamos entrenados, todo el personal de salud, no solo médicos, enfermeras y todas aquellas personas que trabajamos con pacientes, va a beneficiar de gran manera siempre y cuando también la población se haga conciencia y tome las medidas preventivas
adecuadas. Hablemos de la vacuna. ¿Qué está pasando? Ustedes como médicos tienen más información que nosotros. Pues mire, la realidad es que, por ejemplo, para influenza la vacuna se tardó 4 meses. El primer caso declarado fue el 15 de abril, se dio hasta agosto, el 15 de agosto ya aprobada por la FDA. Entonces yo creo que ahorita hablar de vacuna todavía no sabemos cuándo va a salir. Fueron 4 meses. Entonces yo creo que ahorita hablar ya de un tiempo todavía no sabemos. Y cada vacuna es diferente. O sea, si yo te dijera la vacuna del dengue, tardaron 10 años para ser aceptada, con una cantidad enorme de pacientes. Estamos hablando de más de 24,000 pacientes que entraron a este proyecto. Si tú me dices ahorita una vacuna, va a pasar lo que la vacuna de la influenza, que se sacó una vacuna monovalente, que la hizo curiosamente también en China, ¿sí? Pero la siguiente vacuna que fue aceptada, o sea, vino hasta diciembre. O sea, no es tan fácil decir, ya mañana tengo una vacuna, ¿no? O sea, yo creo que hoy día hemos tenido un avance mucho más rápido, tecnológico, conocemos la secuencia del virus, sabemos que está, ha cambiado tantas veces de nombre que nos tiene hasta confundidos, ¿no? Pasó del nCoV-2, del nCoV, pasó al COVID-19, que el COVID-19 es la enfermedad, y hoy se llama SARS-CoV-2. O sea, Tengo una última pregunta ya para irnos. Si alguien de pronto se siente mal en casa, ¿lo conveniente es que ahorita se ponga en su propia cuarentena? Sí y no. Sí, después de haber sido valorado por algún experto en salud. ¿Por qué? No solamente es yo me siento mal, tengo gripa. Hay un cuestionario ya estandarizado que, CDC ya hizo. CDC es una organización de Estados Unidos que lo ha traducido a varios idiomas y lo tenemos actualmente en México. Se llena ese cuestionario y a partir de ello podemos determinar a un paciente como sospecha de infección o caso sospechoso, y a ese paciente se le tendría que hacer el estudio, aunque solamente parezca una gripa. Si es una enfermedad leve, se manda a casa, se vigila las 24 horas y se le da vigilancia los siguientes 14 días, ¿vale? Entonces, sí va a haber un momento en el cual, en caso de que yo salga positivo, voy a estar en cuarentena, por así decirlo. No es cuarentena, es simplemente estar en casa, pero siempre y cuando se me haya diagnosticado bien la enfermedad. Por eso es muy importante que ante los primeros síntomas acudan a valoración, y sobre todo si tienes algún antecedente de haber tenido un contacto o haber viajado a los lugares donde se han presentado los casos. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Doctor Javier, Muchas gracias gracias por a ti. estar con nosotros. Doctor Luis Fernando, doctora Virginia, gracias por Gracias. aclararnos estas dudas que tenemos. Sí hay que estar muy al pendiente de los espacios informativos, sí hay que informarnos bien, no hay que irnos a lo que está apareciendo en internet, porque si nos dejamos guiar por eso vamos a entrar en pánico. Tenemos que continuar con nuestra vida, pero aquí lo más importante es la prevención. En unos instantes en Venga la Alegría hablaremos de lavado de manos, que es tan importante como lo acaban de comentar, y gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perderán los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!